Hay verdades que mucha gente evita afrontar, pero hoy necesitarás escucharlas. El mayor peligro para tu alma no es el pecado que escandaliza al mundo, ni el adulterio ni el robo, sino el que se esconde en los hábitos cotidianos, disfrazado de algo común, aceptable, incluso justificable. Este es el pecado que has aprendido a ocultar, que has racionalizado tantas veces que realmente crees que no es tan grave. Pero ahí es precisamente donde reside el peligro. El enemigo no necesita grandes fracasos para destruir a alguien. Trabaja en los detalles. Basta con una pequeña desviación, una mínima concesión, una mentira dicha sin querer. Y poco a poco el alma se acostumbra a la suciedad, al silencio, a la distancia de Dios. Poco a poco, lo que una vez te dolió empieza a sentirse normal. Esa culpa inicial que te quemaba por dentro ya no te molesta tanto. Empiezas a llamar error humano a lo que antes reconocías como pecado. Empiezas a decir, todos lo hacen, y esa es la frase que sella el engaño. Porque el problema no es cometer errores, sino sentirse cómodo con ellos. El enemigo lo sabe. No te empuja al abismo, simplemente te guía hasta el borde, con promesas sutiles y justificaciones bien construidas. Así es como la fe se desvanece, sin estridencias. El pecado disfrazado se vuelve parte de tu rutina y sigues rezando, cantando y yendo a la iglesia. Pero por dentro, algo ya está muerto. Sigues practicando los rituales, pero tu corazón está frío. El mayor error es pensar que todo sigue bien, porque no ha pasado nada grave. Pero el verdadero peligro es cuando el pecado deja de doler, cuando el error se convierte en un hábito y la voz de la conciencia ya no se escucha. Así que esta es una advertencia. Examínate. Pregúntate qué has estado haciendo cada día que te aleja silenciosamente de Dios. Puede que otros no lo vean, pero tú lo sabes. Este es el pecado más peligroso, el que se esconde tras la apariencia de normalidad. Hoy es el momento de detenerte, reconocerlo y pedir perdón, porque el verdadero arrepentimiento comienza cuando dejas de justificar tu error y vuelves a llamarlo por su nombre, pecado. Y ese grito de conciencia que una vez resonó con fuerza en tu interior se fue apagando poco, cada vez más débil, más distante, hasta convertirse en un simple susurro. Y cuando el susurro cesó, lo que quedó fue un silencio denso, una especie de paz engañosa. En este silencio nace algo aún más peligroso, la justificación. Empiezas a encontrar nombres más suaves para el error. Lo llamas fracaso, instinto, fase difícil o incluso parte del proceso. Pero en el fondo es desobediencia. Lo sabes, pero ya no quieres afrontar su peso, así que empiezas a disfrazarlo con palabras bonitas. El mundo actual no solo acepta este autoengaño, sino que lo celebra. Vivimos en una cultura que llama al pecado autenticidad, a la rebelión valentía y a la desobediencia libertad personal. Ser uno mismo se ha convertido en una excusa para hacer lo que uno quiere, incluso si va en contra de todo lo que Dios enseñó. Sin darnos cuenta, este veneno cultural se infiltra en nuestra fe, debilitando nuestros principios y cambiando nuestra forma de ver el bien y el mal. De repente, empiezas a compararte con el mundo, no con la palabra. Si alguien te cuestiona, respondes, pero fulano lo hace peor, como si el error del otro minimizara el tuyo. Esta es la trampa, porque el estándar nunca ha sido el comportamiento de las personas, siempre ha sido la voluntad de Dios. Cuando cambias tu marco de referencia, empiezas a moverte en la dirección opuesta sin darte cuenta. Y lo más aterrador es que, en la superficie, todo sigue pareciendo normal. En los próximos minutos nos quitaremos esta máscara
expondremos lo que la cultura ha ocultado tras hermosos discursos y justificaciones convincentes. Porque la verdad libera, pero primero confronta. Y quizás esta confrontación sea justo lo que necesitas hoy, no para condenarte, sino para despertarte. Porque mientras aún hay tiempo, aún hay una oportunidad de cambiar de rumbo y retomar el buen camino. De ahora en adelante comprenderás este pecado que parece pequeño, pero que tiene el poder de destruir toda la verdad en tu fe. Comprenderás el verdadero peligro que representa y descubrirás qué debes hacer antes de que sea demasiado tarde. Este video es más que una simple reflexión. Es un punto de decisión. O eliges despertar y volver a la comunión genuina con Dios, o eliges permanecer insensible, viviendo una fe superficial que solo parece viva, pero que ya está muerta por dentro. Y aquí es donde muchos caen. Creen que están bien porque todavía rezan, siguen asistiendo a los servicios religiosos, siguen usando vocabulario cristiano, pero en el fondo han perdido su pasión, su compromiso y su arrepentimiento sincero. Este proceso de justificar el pecado, normalizar el error y llamarlo fracaso humano es una de las mayores trampas espirituales de nuestro tiempo. El cristiano comienza ferviente y comprometido, pero poco se deja llevar por la rutina, las opiniones ajenas y las distracciones del mundo. Y poco a poco, sin darse cuenta, se convierte en lo que Dios más detesta: un cristiano tibio. No completamente perdido, pero tampoco completamente rendido. Un peligroso punto medio, un estado de tibieza espiritual donde la persona cree mantenerse firme, cuando en realidad está a punto de caer. Ser tibio no es solo falta de entusiasmo, sino un desapego disfrazado de estabilidad. Es vivir superficialmente, pensando que las buenas obras compensan la falta de arrepentimiento, pero Dios fue directo al respecto. En Apocalipsis 3:16, la advertencia es clara: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto significa rechazo total, repulsión divina. No hay término medio en una relación con Dios. Él quiere todo el corazón, no la mitad. El cristiano tibio es aquel que se ha acostumbrado a escuchar la palabra sin practicarla, que ya no siente el peso de equivocarse, que ya no se quiebra. Y lo peor de todo, cree que todo está bien. Esta es la trampa más cruel, porque el engaño es interno. No te das cuenta de que te estás alejando, y por eso este mensaje es urgente. Es un llamado al arrepentimiento genuino, a reconectarte con Dios y a la restauración de una fe viva. Porque el tiempo de fingir ha terminado. O despiertas ahora, o el silencio espiritual te consumirá por completo. Considere cuidadosamente el peso de esta escena descrita en el Apocalipsis. Dios no muestra repulsión hacia el pecador que aún está distante y perdido, sino hacia quienes viven en la superficie de la fe, quienes hablan de Dios, cantan sobre Él, pero continúan desobedeciendo conscientemente. Esta es la crudeza del mensaje. El problema no es el error, sino la falsedad espiritual. Es fingir rendición cuando en realidad el corazón está dividido. Y esto es lo que despierta la ira divina, la hipocresía disfrazada de devoción. Esta revelación quiebra la lógica humana, porque muestra que Dios prefiere tratar con quienes están en el error, pero reconocen su error, en lugar de con quienes viven en la ilusión de tener razón. Dios prefiere al rebelde declarado al cristiano tibio y autoengañado. Y la razón es simple. Al rebelde aún se le puede alcanzar con la verdad. Sabe que está equivocado, siente el peso del pecado y en algún momento podría arrepentirse. Pero el tibio ya no siente nada. Se ha vuelto inmune a la corrección, insensible a la voz del Espíritu.
Ha justificado tanto su comportamiento que ya no lo ve como pecado. Sigue repitiendo frases como «Dios conoce mi corazón» o «Nadie es perfecto», usándolas como excusas para no cambiar. Pero es precisamente en este punto que el peligro se agrava, porque cree estar a salvo cuando en realidad se aleja cada vez más. El autoengaño es la trampa más sutil que existe. Se instala lentamente, mediante pequeñas concesiones. El corazón empieza a mentirse a sí mismo, diciéndose que todo está bien, que Dios lo entiende, que el pecado es demasiado pequeño para causar daño. Pero lo que el corazón llama comprensión, Dios lo llama desobediencia. Y la Biblia es clara cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. De ahí proviene la frialdad espiritual, no de un pecado grave, sino de una serie de pequeñas mentiras aceptadas como verdad. El peligro de un corazón engañoso es que te convence de que todo sigue bien entre tú y Dios, incluso cuando no es así. Rezas, cantas, vas a la iglesia, pero por dentro te sientes distante, vacío, y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve reconocer tu propio estado. Por lo tanto, este mensaje no es solo una advertencia, sino un llamado urgente a la honestidad espiritual. Mira en tu interior y pregúntate, ¿aún hay verdadero arrepentimiento en ti? Porque el primer paso para despertar es admitir cuánto te has dormido. El profeta Jeremías dejó una advertencia que resuena hasta el día de hoy. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Jeremías 17:9. Esta es una de las verdades más duras de la Biblia. El mayor enemigo de tu vida espiritual no es el diablo, sino tu propio corazón. Te miente a diario. Te dice que todo está bien, que puedes seguir orando y sirviendo a Dios, incluso mientras albergas en tu interior esa desobediencia que te niegas a abandonar. El corazón susurra, Dios entiende, no es tan grave. Y ahí es precisamente donde reside el engaño, porque lo que tú llamas debilidad, Dios lo llama pecado. Dios no clasifica los pecados. Ante su santidad no existe tal cosa como un pequeño error ni una mentira inocente. Cualquier cosa que se oponga a su voluntad es desobediencia, y toda desobediencia perjudica la comunión. La tibieza espiritual, esa sensación de estar bien cuando ya se ha perdido el fervor, es una de las formas más peligrosas de autosabotaje. Te hace creer que estás a salvo, cuando en realidad, sin darte cuenta, te estás alejando de Dios. Y lo más aterrador es que este estado no causa alarma, sino consuelo. Crees estar en paz, pero es solo indiferencia espiritual. Cuando un cristiano llega a este punto, ya no hay conflicto interno, ni lágrimas, ni arrepentimiento, solo rutina, palabras automáticas y una fe que parece viva, pero que ya ha perdido el aliento. Esto es lo que quiso decir el texto de Apocalipsis, cuando Dios declaró que la tibieza lo hacía vomitar. Es el rechazo de la apariencia de fe sin verdad. Un Dios santo no se complace en una vida dividida. No quiere la mitad de tu dedicación, lo quiere todo. Ahora que comprendes el peligro de la tibieza, es hora de afrontar la verdad. Es hora de nombrar y afrontar los pecados que has normalizado. Esas pequeñas acciones que ya ni siquiera confiesas. Las mentiras cotidianas, el orgullo disfrazado de opinión, el resentimiento reprimido, la mirada indiferente ante la injusticia. Estos son los venenos silenciosos que te separan de la presencia de Dios. Reconocerlos es el primer paso para superar el engaño y comenzar a vivir una fe auténtica. Una que no finge santidad, sino que busca la verdadera transformación. Ha llegado el momento de analizar con sinceridad las pequeñas desobediencias que has estado albergando en tu vida diaria. No esos grandes deslices que todos ven, sino los sutiles que pasan desapercibidos, incluso para ti mismo.
Empecemos con las llamadas mentiras piadosas, esas que parecen inofensivas, usadas solo para evitar vergüenza o para aparentar ser mejor de lo que realmente eres. Dices que estás siendo diplomático, que es solo una forma de mantener la paz, pero Dios no lo ve así. Él lo llama por su nombre: mentira. Cada vez que distorsionas la verdad, incluso por conveniencia, estás eligiendo el camino de la falsedad, aunque intentes justificarlo con buenas intenciones. ¿Y qué hay del chisme disfrazado de espiritualidad? Esa conversación que empieza con "oren por fulano" y de repente se convierte en un relato detallado de la vida de otra persona. Esto no es preocupación espiritual, es curiosidad encubierta. Compartes, comentas, analizas y al final lo llamas intercesión. Pero a Dios no le engañan las etiquetas religiosas. Él ve la intención del corazón, y si tu placer reside en exponer el dolor o los errores de los demás, eso es pecado, no preocupación. Otro enemigo silencioso es la envidia disfrazada de discernimiento. Cuando alguien es bendecido, en lugar de alegrarse, busca defectos, juzga las intenciones y minimiza el mérito del otro. Pero fulano solo lo consiguió porque tiene contactos, o solo la eligieron porque le cae bien al pastor. No se dan cuenta, pero esta actitud revela un corazón contaminado por la comparación. La envidia no siempre se manifiesta como odio, a veces se disfraza de crítica. Y cada vez que eligen señalar los defectos de alguien en lugar de celebrar su victoria, revelan más de sí mismos que de la otra persona. Y, finalmente, está el orgullo religioso, quizás el más peligroso de todos. Es ese sutil sentimiento de superioridad que surge cuando empiezas a compararte con los demás y a pensar: menos yo no hago lo que ellos hacen. No te das cuenta, pero al pensar así, te vuelves exactamente como el fariseo de la parábola, confiado en tu propia justicia, pero alejado de la gracia. Dios resiste a los orgullosos y se acerca a los humildes. El orgullo es el veneno de la espiritualidad, porque te hace creer que no necesitas cambiar. Y ahí es donde muere la fe, no por falta de pecado, sino por falta de arrepentimiento. Estos pequeños actos de desobediencia, estos comportamientos aparentemente normales, son los ladrillos que construyen un muro entre tú y Dios. Por lo tanto, este es el momento de dejar de justificar, de darle nuevos nombres al error y simplemente reconocer: he pecado. Solo entonces podrás empezar a derribar el muro y reconstruir la verdadera comunión con el Creador. Puede que incluso te enorgullezcas de llevar una vida limpia. No fumas, no bebes, ni sales de fiesta, e incluso te consideras un modelo de disciplina. Pero el problema no es solo lo que evitas hacer, sino lo que aún albergas en tu interior. Tu corazón está lleno de juicios, críticas y comentarios disfrazados de preocupación. Hablas de los errores de los demás como si simplemente estuvieras advirtiendo o aconsejando, cuando en realidad solo estás reforzando tu propio sentido de superioridad. Es fácil ver el pecado en los demás cuando el tuyo está bien escondido bajo el manto de la religiosidad. Y lo peor es esa ira que justificas como celo por la verdad. Surge cuando las cosas se te escapan de las manos, cuando alguien no hace las cosas a tu manera o cuando te sientes irrespetado. Explotas con palabras duras, atacas, criticas y luego intentas convencerte que solo defiendes principios. Pero la verdad es que esta ira no nace del amor a la verdad, sino de un orgullo herido. No solo quieres que prevalezca la voluntad de Dios, sino que se obedezca la tuya. Y en el fondo lo sabes, pero prefieres no admitirlo. El verdadero desastre espiritual no reside solo en hacer estas cosas, sino en haberlas normalizado. Las practicas con tanta frecuencia que ya no sientes culpa, no ves ningún error y ni siquiera te das cuenta de cuánto te alejan de Dios. Este es el estado más peligroso.
cuando el pecado deja de molestarte, cuando lo aceptas como parte de tu ser, algo que todos hacen, y crees que Dios lo entenderá. Pero lo que realmente ocurre es un proceso de corrosión lento, silencioso y destructivo. Estos pecados aparentemente pequeños, la crítica, el chisme, el juicio y los arrebatos de ira, son como termitas espirituales. No destruyen todo de golpe, sino que erosionan gradualmente los cimientos de la fe. Sin darte cuenta, ya no sientes la presencia de Dios con la misma intensidad. Ya no oras con sinceridad. Ya no lloras de arrepentimiento. Es un vaciamiento interior que ocurre casi invisiblemente hasta que tu corazón se endurece por completo. Y esta es la señal más alarmante de todas: un corazón endurecido. Cuando la corrección ya no conmueve, cuando la palabra ya no confronta, cuando escuchas mensajes como este y piensas que son para otros, no para ti. Este es el punto en el que la fe deja de crecer y empieza a morir. Por lo tanto, este es el momento de despertar, de romper este ciclo y permitir que Dios restaure lo que aún se puede restaurar, antes de que el silencio espiritual se vuelva definitivo. Cada vez que decides justificar un pecado, algo en tu interior cambia. Es como si una capa se formara sobre tu conciencia, haciéndola menos sensible, menos capaz de reaccionar. Lo que antes te avergonzaba, lo que te hacía orar y pedir perdón, ya no te molesta. El arrepentimiento se vuelve raro, casi inexistente. El dolor del error se convierte en indiferencia. Y cuando esto sucede, tu conexión con Dios comienza a debilitarse, no por falta de fe, sino por falta de sensibilidad espiritual. Esa incomodidad que te hacía querer cambiar era una señal de la presencia de Dios moldeándote. Cuando esta señal desaparece, es porque algo ya está muriendo dentro de ti. La segunda señal de esta decadencia espiritual es el silenciamiento de la voz del Espíritu Santo. Él no deja de hablar, pero tú dejas de escuchar. Y no es porque Dios haya guardado silencio, sino porque el ruido de tus justificaciones es demasiado fuerte. Las excusas que te repites ahogan el susurro divino. Dios habla, pero estás demasiado ocupado intentando explicar tus errores y no estás dispuesto a soltarlos. La vida se convierte en un mar de oraciones vacías y actitudes que contradicen lo que dices creer. El Espíritu no fuerza la entrada en un corazón que insiste en justificarse. Simplemente se retira, esperando a que notes el silencio. El tercer resultado es aún más grave. Tu mal ejemplo empieza a dar lecciones. Sin darte cuenta, transmites a los demás, especialmente a tu familia y a tus seres queridos, que la desobediencia es normal y que el error es tolerable. Tus hijos aprenden más de tu comportamiento que de tus palabras. La iglesia observa tus acciones y empieza a creer que es posible servir a Dios sin comprometerse plenamente. Te conviertes en un modelo de fe superficial y lo que antes era una vida de influencia espiritual se convierte en un testimonio deficiente. Con el tiempo, esta indiferencia espiritual se propaga como una enfermedad contagiosa. El ambiente que te rodea pierde su fervor, el respeto por las cosas de Dios disminuye y el pecado se vuelve parte de la rutina. El problema es que cuando todos a tu alrededor empiezan a actuar de la misma manera, te sientes aún más cómodo quedándote donde estás. La frialdad colectiva te convence de que todo está bien, y ahí es precisamente donde el enemigo quiere llevarte, a un estado de entumecimiento espiritual, donde tu conciencia ya no clama y el espíritu ya no es escuchado. Por eso, este mensaje es una advertencia. Aún hay tiempo para revertir este proceso, para pedirle a Dios que rompa la dureza de tu corazón y te devuelva la sensibilidad que has perdido. Pero este cambio solo ocurre cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando dejas de justificar y empiezas a confesar. Dios aún está dispuesto a escucharte,
pero espera que, esta vez, seas tú quien decida silenciar las excusas y volver a escuchar su voz. La cuarta consecuencia es, sin duda, la más devastadora. Te estás alejando de Dios sin darte cuenta. Este distanciamiento no ocurre de repente, con una ruptura clara o un momento de rebelión abierta. Ocurre gradualmente, en silencio. Es un distanciamiento que comienza en el corazón, cuando ya no sientes placer en la presencia de Dios, cuando la oración se vuelve escasa y la Biblia se convierte en un simple hábito mecánico. La relación que antes era vivaz y sincera se vuelve fría y distante. Ya no hay diálogo, solo silencio. Y lo más aterrador es que en fuera todo parece igual. Sigues asistiendo a la iglesia, sigues hablando de Dios, pero en el fondo la conexión se ha perdido. Esta separación es sutil, pero mortal. Es como si cada vez que justificas un pecado, dieras un paso atrás, un pequeño movimiento en la dirección opuesta. Y con el tiempo, estos pasos se acumulan y antes de que te des cuenta, estás lejos de donde empezaste. Tu conciencia ya no responde, el espíritu ya no habla y la comunión se convierte en solo un recuerdo. Esta es la tragedia espiritual de muchos. No cayeron de golpe, simplemente se dejaron resbalar lentamente mientras se decían a sí mismos que aún estaban bien. Pero incluso ante consecuencias tan terribles, aún hay esperanza. Dios no rechaza al corazón que reconoce su propio error. Siempre hay una oportunidad para quienes deciden dejar de engañarse y eligen el camino de la restauración. La reconciliación con Dios comienza cuando enfrentas la verdad sin miedo y decides dar pasos concretos hacia el cambio. Es un proceso que requiere valentía y sinceridad, pero también trae liberación y nueva vida. El primer paso es reconocer el pecado sin excusas. Deja de llamarlo por otros nombres. No lo llames error humano, debilidad, ni momento difícil. Di lo que es, pecado. Llama a las cosas por su nombre. El verdadero arrepentimiento comienza cuando abandonas las justificaciones y enfrentas la realidad tal como es. Dios no trabaja con máscaras. Transforma los corazones que tienen el valor de admitir su culpa. El segundo paso es confesar sinceramente ante Dios, no como quien repite palabras memorizadas, sino como alguien que comprende la gravedad de lo que hizo y realmente desea cambiar. La confesión aura el puente roto, reaviva la sensibilidad y allana el camino para el perdón. Cuando dices la verdad ante Dios, Él responde con gracia y restauración. El perdón es el punto de partida para una nueva vida y comienza con una decisión: dejar de engañarte a ti mismo y volver a la verdad. Necesitas comprender que el pecado no forma parte de tu personalidad ni de tu identidad. No es simplemente tu forma de ser, ni una lucha constante que simplemente has aprendido a aceptar. Es pecado, una decisión consciente de desobedecer a Dios. Y mientras sigas tratándolo como un rasgo personal, nunca serás libre. El primer paso para la transformación es afrontar el error por lo que realmente es: desobediencia. No importa lo pequeño o común que parezca, todo lo que ofende la santidad de Dios debe ser confesado y abandonado. Solo cuando llamas al pecado por su nombre puede comenzar el proceso de liberación. El segundo paso es el verdadero arrepentimiento. Y esto va mucho más allá de un momento de emoción, lágrimas o culpa pasajera. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mentalidad, dirección y actitud. Es reconocer ante Dios: me equivoqué, el Señor tiene razón. Es el tipo de arrepentimiento que transforma no solo cómo te sientes, sino también lo que haces. Implica un deseo sincero de abandonar el error y vivir en obediencia. Cuando el arrepentimiento es genuino, siempre produce frutos visibles.
nuevas actitudes, decisiones diferentes y una vida que empieza a reflejar el carácter de Cristo. Luego viene el tercer paso: cortar el mal de raíz. De nada sirve confesar si sigues albergando lo que te separa de Dios. El pecado no es negociable, se elimina. Jesús fue directo cuando dijo: si tu ojo te hace pecar, sácalo. Esto significa tomar medidas firmes y prácticas para distanciarte de la tentación. Quizás tengas que eliminar aplicaciones que te desvíen, terminar amistades que te lleven al error y dejar de visitar lugares que te reaviven viejos hábitos. Cada paso radical que das hacia la pureza es un paso hacia la libertad. El cuarto paso es buscar ayuda. Nadie vence el pecado solo. Confesarse a Dios es esencial, pero compartir tu lucha con alguien maduro en la fe puede ser clave para mantenerte firme. Un consejero espiritual, un líder de confianza o un amigo comprometido con Cristo puede ayudarte a velar, orar y mantenerte en el camino correcto. Es un acto de humildad admitir que necesitas apoyo, pero también es una señal de sabiduría. Dios usa a las personas para restaurar a otros, y la comunión es una herramienta poderosa contra el aislamiento que causa el pecado. Y finalmente, el quinto paso: mantente constantemente vigilante. El arrepentimiento no es algo que ocurre una sola vez, es un estilo de vida. Cada día te sentirás tentado a volver a tus viejos hábitos. Por eso la oración, la lectura de la palabra y la comunión con Dios deben ser tus prioridades. Cuanto más cerca estés de Él, menos espacio tendrá el pecado para operar. La santidad no es perfección, es perseverancia. Es elegir día tras día obedecer, incluso cuando sea difícil. Y si caes, levántate de inmediato, pero nunca más aceptes el pecado como parte de tu identidad. El orgullo intentará convencerte de que puedes vencer el pecado solo, que no necesitas abrir tu corazón a nadie, que solo necesitas orar en silencio y seguir adelante. Pero este es uno de los mayores engaños espirituales. La humildad es lo que verdaderamente libera. Cuando decides buscar ayuda de un hermano maduro, un pastor experimentado o alguien que camina firmemente con Dios, estás reconociendo que no eres autosuficiente. Y esto es señal de fortaleza, no de debilidad. Dios obra a través de las personas y a menudo la respuesta que pides en oración llega precisamente a través de alguien que Él pone en tu camino. No luches solo. Quienes intentan enfrentar el pecado en aislamiento se convierten en presa fácil. El quinto paso es reemplazar el mal con el bien. La vida espiritual no tolera el vacío. Si simplemente eliminas algo malo, pero no llenas ese espacio con algo edificante, el pecado regresará con mayor fuerza. Por lo tanto, procura llenar tu rutina con la oración sincera, la lectura constante de la palabra y la compañía de personas que fortalezcan tu fe. Es en este ambiente de comunión donde se afianza la transformación. Cuanto más te acercas a Dios, menos poder tiene el pecado sobre ti. La liberación no se trata solo de dejar de hacer el mal, sino de aprender a amar lo que es correcto. La promesa de 1 Juan 1:9 es el sello de esta verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es la base de la restauración. Dios no solo perdona, sino que limpia, renueva y da un nuevo comienzo. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado en el mismo error. Si hay una confesión sincera, el perdón está garantizado. Pero tienes que dar el paso. Dios ya hizo su parte. Ahora te toca a ti actuar. Se describe el camino de 5 pasos: reconocer, arrepentirse, abandonar el mal, buscar ayuda y reemplazar lo malo con lo bueno. Ninguno es fácil, pero todos son posibles con la ayuda de Dios. Esto no es una teoría espiritual, es un verdadero proceso de transformación. El perdón de Dios no es simbólico.
restaura la sensibilidad y reconstruye lo que el pecado ha destruido. Ahora, todo se reduce a este momento. El problema ya no es falta de conocimiento, sino falta de decisión. Sabes qué hacer, qué abandonar y qué cambiar. La decisión es tuya. Dios está listo para actuar, pero nunca te obligará a rendirte. Eres tú quien decide si permaneces atrapado en justificaciones o eliges, de una vez por todas, experimentar la libertad que Él prometió. Quizás hiciste clic en este video pensando que era solo un mensaje más, algo para escuchar mientras haces otras cosas. Pero no te equivoques, no fue casualidad. No hay casualidad cuando algo te toca el corazón así. Fue Dios mismo quien te trajo aquí, llamándote personal y directamente diciéndote: ha llegado la hora de despertar. Puedes sentirlo dentro de ti ahora mismo. Esa inquietud no es culpa, es el Espíritu Santo intentando despertarte antes de que se acabe el tiempo. Y ante este llamado, solo tienes dos opciones. Lo primero es seguir igual. Puedes decir: ¡qué mensaje tan bonito!, cerrar el video y seguir con tu vida sin cambiar nada. Puedes seguir justificando los mismos errores, fingiendo que todo está bien, diciendo que algún día cambiarás. Pero recuerda que esta decisión tiene un precio. Cada vez que ignoras la voz de Dios, tu corazón se enfría un poco más y el sonido de la verdad se aleja más. La fe que no se nutre se desvanece lentamente y el arrepentimiento postergado se convierte en indiferencia. La segunda opción es despertar. Es aceptar este mensaje no como una crítica, sino como un gesto de amor. Es decidir hoy, no mañana, no cuando sea más conveniente, poner fin a este ciclo. Es admitir ante Dios: necesito cambiar. Cuando tomas esta decisión, algo poderoso sucede. La presencia de Dios se hace real de nuevo. El silencio espiritual da paso a la paz y el peso del pecado es reemplazado por la ligereza del perdón. No hay verdadera libertad sin arrepentimiento y no hay arrepentimiento sin decisión. Piensa seriamente en esto. ¿Y si la razón por la que Dios parece distante no es su silencio, sino el ruido del pecado que te niegas a abandonar? ¿Y si este hábito que mantienes, esta práctica que justificas, es precisamente lo que impide que tus oraciones sean respondidas? Dios no quiere condenarte, quiere restaurarte, pero no puede actuar donde hay resistencia. Este es el momento de elegir el camino correcto. No se trata de emociones, sino de obediencia. La oportunidad está ante ti ahora. Ignórala y permanecerás en el mismo desierto. O responde al llamado y verás cómo comienza la transformación. Dios espera tu decisión y solo quiere un corazón dispuesto a empezar de nuevo. ¿Qué pasa si la razón por la que tus oraciones parecen no ser respondidas es más simple y a la vez más grave de lo que imaginas? ¿Y si no es falta de fe, sino un pecado no confesado que ha creado un muro invisible entre tú y Dios? La Biblia dice claramente que el pecado separa a una persona del Señor. Mientras sigas ocultando tu error, fingiendo que todo está bien, las palabras que salen de tu boca no traspasan ese muro. No es que Dios no quiera escucharte, es que espera que regreses con sinceridad, con verdadero arrepentimiento, no con excusas. Su silencio a menudo es solo un llamado a que mires dentro de ti y veas lo que aún necesitas confesar. Ahora la verdad está ante ti. Ha sido expuesta, directa y sin rodeos. Ya no hay excusas. Ya no hay que culpar al pasado, a las personas ni a las circunstancias. La decisión es totalmente tuya. Dios sigue siendo el mismo, fiel, amoroso y dispuesto a perdonar. Pero solo actúa cuando hay un arrepentimiento genuino. Es hora de dejar de posponer esta conversación. Más tarde es el mayor enemigo del cambio. Cada minuto que pospones el arrepentimiento es otro minuto viviendo lejos de la presencia que puede restaurar todo lo que has perdido. Si has llegado hasta aquí,
es porque algo en tu interior anhela un nuevo comienzo. Y esta es la primera señal de que Dios sigue llamándote. No ignores este empujoncito. La vida es demasiado corta para seguir viviendo desconectado de aquel que te dio el aliento. Regresar a Dios no es vergonzoso, es sabiduría. No importa lo que hayas hecho, el perdón está disponible hoy, no mañana, sino hoy. Gracias por ver este video hasta el final. Este canal fue creado para personas como tú, que ya no buscan una fe superficial, sino una transformación real. Aquí hablamos con la verdad sin tapujos, para quienes tienen el coraje de cambiar desde adentro. Este mensaje te conmovió, suscríbete al canal. La palabra verdadera y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún mensaje nuevo que desafíe tu fe, fortalezca tu espíritu y te acerque a Dios. Y recuerda, Dios no busca personas perfectas, busca corazones sinceros. Si has decidido despertar hoy, empieza ahora mismo. Ora, confiesa, vuelve a empezar, porque todo nuevo comienzo con Dios empieza exactamente así, con una decisión.